quiero compartir un pensamiento en esta noche con cada uno de ustedes y qué bueno tenerlos ahí, dispuestos a meditar en la palabra. Un tema titulado Únicas bendiciones. Cuando hablamos de únicas bendiciones, eso quiere decir que no hay otras. No hay otras como esas bendiciones, por eso son únicas. Las únicas bendiciones tienen una fuente. Y la fuente de esas únicas bendiciones, la fuente es el Señor Jesucristo. Porque Él es único Dios. Eso quiere decir que no hay otro Dios como Él. El mundo tiene muchos dioses, son miles. Y muchos de esos dioses son de madera, son de metal, son de yeso, entre otros materiales, porque todos los demás dioses o todos los dioses de las gentes son hechura de mano de los mismos hombres. Y el hombre los hace del material que tiene a la mano. Si tiene madera, lo hace de madera. Y pues también depende del gusto, como lo quiera. Son muchos dioses que las gentes tienen. Pero el Dios creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, es un Dios único, no hay otro como Él. Él es incomparable, Él es alto, Él es sublime, Él es soberano, Él es eterno. Él no ha sido creado por nadie porque Él no tiene ni principio ni tiene fin. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el todopoderoso. Y entonces vale la pena hablar de este Dios, porque no hay otro como Él. Es un Dios único, y este Dios único tiene bendiciones únicas. Amén. Bendiciones que desde el principio de la creación del hombre, Dios quiso compartir esas únicas bendiciones al hombre. Pero entonces el hombre no quiso. El hombre se acogió a otras cosas. Otras cosas que no eran de Dios, que fueron ofrecidas, que fueron presentadas, que fueron mostradas al hombre, mas no son de Dios o no eran de Dios. Entonces, cuando el hombre no recibe, no participa de las únicas bendiciones de Dios, sino que se va tras otras cosas. La Biblia dice que el hombre se fue tras dioses ajenos y tras de cosas ajenas. Es tanto que el hombre de lo creado hizo sus dioses. Pero el único Dios creador de todas las cosas siempre ha estado interesado en participar al hombre de un sinnúmero de bendiciones únicas
Quiere decir que fuera del Señor no las hay, no se consiguen. El hombre lejos del Señor, lejos de Dios, no puede hacerse a estas bendiciones, porque son bendiciones únicas del Dios único. Y Él quiere darlas, Él quiere dar todas estas únicas bendiciones a sus únicos hijos. Amén. Sus únicos hijos, que habiendo Él comenzado una obra en esos únicos hijos, los participa de esas únicas bendiciones. Y quiero mencionar una bendición que viene a ser como la ventana o la puerta a muchas bendiciones. Usted tiene la puerta de la casa o la ventana de la casa, y de la puerta o de la ventana hacia afuera ya es calle, ya es un lugar público, porque muchos transitan por esa calle, por ese andén. Mas su casa es un lugar privado. Mas sin embargo, lo que quiero puntualizar al hablar de puerta o de ventana es que de la puerta o de la ventana hacia allá todo es diferente, todo es distinto. Entonces, una casa no se parece a la calle y la calle no se parece a la casa internamente, es diferente. Entonces, hablando de bendiciones únicas, quiero mencionar la primera, y es como la puerta y la ventana a muchas bendiciones, porque al recibir esta bendición, la persona, el hombre se ubica de tal manera que Dios lo va a colmar de muchas únicas bendiciones. Cuando hablamos de únicas bendiciones, no estamos hablando de una sola bendición, pueden ser muchas, pero son únicas en el sentido que no hay otras como esas, y no hay otro que pueda dar esas únicas bendiciones, solamente el único Dios. Entonces partamos de aquí. San Juan capítulo 3. Capítulo 3, verso 3 de San Juan. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo puntualizó en esta bendición que consiste en nacer de nuevo, que no es fácil entenderlo, porque todas las bendiciones de Dios se entienden por revelación. Así es de que si no hay revelación de Dios, no se entiende la magnitud de esa bendición. Y por eso Nicodemo quedó confundido, porque él pensó que el Señor le hablaba de un nacimiento literal.
Y por eso él automáticamente piensa en volver, en que tiene que volver al vientre de su madre para nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo es posible que yo ya siendo viejo vuelva a entrar al vientre de mi madre y nacer? Eso es imposible. Pero cuando el Señor ve a Nicodemo inquieto, entonces Él le explica que no es un nacimiento literal, hablando de un nacimiento humano, sino de un nacimiento espiritual. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Entonces Dios, a través de sus bendiciones, es decir, tener las bendiciones únicas de Dios es tener el reino de Dios entre nosotros. Y cuando se da el nuevo nacimiento, allí es donde se abre la puerta. Porque en el nuevo nacimiento la persona se constituye, o mejor, Dios la constituye en un hijo suyo. Dios constituye al hombre, a la mujer, en su hijo. Cuando la persona le recibe, cuando la persona cree en él, cuando la persona entrega su vida a Dios para pertenecer al reino de Dios, entonces la persona entra a un mundo diferente, a un mundo espiritual, donde se nace de nuevo, donde se vive en el Espíritu. A Dios sea la gloria. Y es allí donde comienzan a añadirse en una cantidad de únicas bendiciones después de nacer de nuevo. Gloria al Señor. Entonces es importante dar prioridad al nuevo nacimiento, porque es la puerta que da hacia muchas bendiciones. El Señor es la fuente de todas esas únicas bendiciones. No hay otra fuente. Por eso Pedro dijo, no hay a quien ir. No podemos acudir a otro, porque es que ningún otro tiene palabra de vida eterna como la tiene tú, Señor. Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Por eso no hay a quien ir, solamente a Él. Si el hombre encuentra a quien ir, pues déjeme decirle que jamás encontrará a Dios. Encuentra a otro, pero al Dios único no lo encuentra. Porque para hallarlo a Él, tenemos que venir a Él. Tenemos que creer en Él. Tenemos que recibirlo a Él. Tenemos que nacer de nuevo. Ser espirituales. Ser personas convertidas, nuevas criaturas. Y por eso es que la gente dice, oye, usted ahora es diferente, lo veo como nuevo, lo veo extraño. Claro, es que venir a Dios es ser nueva criatura. Recibir a Dios, creer en Dios es ser nueva criatura. Y entonces, como es una nueva criatura, entonces es diferente. Porque las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Alabanzas al nombre del Señor. Vea, el Espíritu Santo
el Espíritu Santo se manifiesta como una de esas grandes y únicas bendiciones. En Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, o del Espíritu, que es el mismo Espíritu Santo. Al nombre del Señor sea la gloria. Entonces, una única bendición es que el Espíritu Santo se manifieste, amén, en cada uno de nosotros. Y esa manifestación se convierte en la manifestación más grande. Eso quiere decir de que aparte de la manifestación del Espíritu Santo no hay nada que se iguale, que sea semejante. Aleluya. Y sabe que el Hijo de Dios tiene esa bendición. Ser nueva criatura es ser hijo de Dios. Y tiene la bendición de que el Espíritu Santo se manifieste en él. La obra del Espíritu Santo es un proceso. Y la obra del Espíritu Santo es para salvación y vida eterna. La obra del Espíritu Santo, o en la obra del Espíritu Santo está el hablar en lenguas, nuevas lenguas, según el Espíritu da que se hable. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto es único de Dios y único para sus hijos. Una persona que no es hijo de Dios no puede recibir el Espíritu Santo y no puede decir que recibió el Espíritu Santo porque no es hijo. Porque la obra del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, el hablar en lenguas es para los hijos, es para los que creen, es para los que le obedecen, es para los que son nuevas criaturas. Esto es único. Que naturalmente el enemigo quiere imitar. El enemigo quiere imitar esas bendiciones únicas de Dios, esas bendiciones del Dios único, que son bendiciones únicas para sus únicos hijos. El enemigo quiere imitarlas. Amén. Por eso aquellos personajes, según el faraón, echaron sus bastones y se convirtieron en serpientes. Y Dios le dijo a Moisés: también tiende su bastón, y se convirtió en serpiente. Entonces, claro, el enemigo quiere como imitar, para hacer creer, para inquietar, para poner la duda. Pero hay algo importante, y es que la serpiente que se convierte de la vara de Moisés devoró las serpientes que se convirtieron de la vara de aquellos hombres del rey, del faraón. Hubo destrucción total, porque lo de Dios es único. Lo de Dios no tiene imitación, el evangelio no tiene imitación, el plan de salvación no tiene imitación. Nadie lo puede imitar. Hoy en día hay fotocopias de muchas cosas, imitan muchas cosas, los repuestos originales los imitan,
pero nunca son iguales a los originales. Lo original es original. El evangelio de salvación es original. El nuevo nacimiento es original. El hablar en lengua, la manifestación del Espíritu Santo para salvación a la humanidad es original, es único de Dios y no se consigue en ninguna otra parte. Se habla de un lugar, el templo donde se ofrecían los sacrificios. En el Antiguo Testamento se ofrecían, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Dios. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Va a tener como un duplicado, como una copia del templo y de todo lo que se hacía en el templo. Y cuando tenga todo eso listo, todo eso preparado, entonces, aunque inicialmente quizás hará entender, porque es un asunto con Israel. Israel sabe que hablar de un templo y hablar de sacrificios, inmediatamente a ellos los lleva a pensar en Dios. Altares, sacrificios, templos donde se ofrecían sacrificios a Dios, porque Israel no cree que el Mesías ya vino. Entonces ellos están esperando el Mesías, y cuando el anticristo aliste todo esto, entonces Israel va a preparar todo creyendo que es para el Mesías, porque van a creer que el anticristo es el Mesías, porque se hará pasar como el Mesías. Pero entonces vendrá el momento cuando el anticristo ya va a pedir que lo que se va a sacrificar ahí en el templo, los sacrificios no son para ningún dios, sino para él, porque hasta él quiere ser el duplicado, quiere ser la fotocopia del Mesías, del Cristo de la gloria, pero al Señor nadie lo puede imitar porque él es único, y cuando eso pase, entonces el mismo Dios de gloria, el mismo Señor Jesucristo le saldrá al paso al anticristo. Israel no adorará al anticristo, y Dios tendrá que proteger a Israel, tendrá que esconderlo, porque aquella bestia, el anticristo, cuando vea que no lo van a adorar a él, entonces los va a perseguir, y Dios tendrá que proteger a Israel. Pero nada hay que se pueda imitar. ¿Sabe que el Hijo de Dios, de alguna manera, nosotros nos gloriamos? El Hijo de Dios se gloría, porque es que el Señor lo ha autorizado. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. No se puede gloriar en ninguna otra cosa. En nada más se puede gloriar. Ni siquiera en los dioses paganos se puede gloriar, porque el único aquí que da la victoria y que nos ayuda a ser más que vencedores se llama Jesucristo el Señor. No hay otro como Él. Él es único. Sus bendiciones son únicas y su pueblo es único. De ahí que hay muchos imitando a la iglesia. Hay muchas que se visten de doncellas hermosas. Muchos creen que el Señor va a pensar en muchas. El Señor solo piensa en su escogida, en aquella que compró a precio de sangre, en aquella que permitió nacer de nuevo por la palabra, por el Espíritu, en el bautismo, en todo el proceso de Dios, en todo el plan de salvación. Cuando se efectúa el plan de salvación, la persona es diferente, la persona es nueva criatura, la persona es diferente a todos.
Alabanzas al nombre del Señor. Entonces no hay que creer que el hablar en lenguas, que la obra del Espíritu Santo se consigue en X o Y iglesia. No, es en el Señor. Y entonces, ¿a quién le creemos? Si por allá predican una cosa y por acá predican otra. No, créale a Jesucristo. Pero ¿cómo hago? Por la palabra, créale a Jesucristo, obedézcale a Jesucristo, porque el que le obedezca a Él, lo que haga, lo que Él dice, ese es el Hijo de Dios. Y ese se convierte en iglesia, en miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. Y esa es la paloma mía, dice el Señor. El que le obedezca, el que le crea, el que haga como dice la Escritura, ese es mi hijo, ese es mi pueblo. Y a ese pueblo Él nos dirá un día: sube acá, pueblo mío, cuando Él venga a levantar la iglesia. Y aquí lo vamos a mirar ahora. La palabra de Dios nos asegura las bendiciones. Hebreos 6:14, diciendo: de cierto te digo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré, y te multiplicaré grandemente. Gloria al Señor. Oiga, de cierto te bendeciré. ¿Con qué? Con bendiciones únicas. Y he aquí la respuesta a todos aquellos que dicen: ¿por qué están ahí? ¿Por qué esperan ahí? Pase lo que pase, ahí están. Bueno, porque las bendiciones del Dios único son únicas. Y no en ninguna otra parte se consiguen. Si usted quiere vida eterna, venga a Jesús. Pero si no viene a Jesús, no tiene vida eterna. Porque la vida eterna es una bendición única del Dios único para sus únicos hijos. Entonces ahora entendemos que vale la pena. ¿Cómo se alcanzan? Por la fe. ¿Qué es fe? Creer. Es sencillamente el que le cree a Jesús y hace lo que Él manda, lo que Él dice, ese alcanza las bendiciones. Y por último, todas estas bendiciones, aquí hablando de las bendiciones acá, que fue desde el día que nacimos de nuevo. Esas bendiciones desde el día que nacimos de nuevo, que nos constituimos en hijos de Dios, hasta la venida de Él a levantar la iglesia. Su venida es el punto culminante de esas bendiciones únicas aquí. Porque es que de aquí nos vamos a ir. Vamos a disfrutar bendiciones eternas allá con Él, pero ya será, no será aquí en esta tierra, será en la mansión de gloria. Pero el día que el Señor levante la iglesia, ese día es el punto que culmina, o esa bendición de Dios levantarnos y llevarnos a las bodas del Cordero, está dando culminación a esas bendiciones únicas. Pero sabe una cosa, mi amigo, usted todavía está a tiempo. Usted puede todavía recibir esas bendiciones. Alabanzas al nombre del Señor, porque esas bendiciones son para aquel que Dios en su gracia lo ha constituido en su Hijo. Si usted desea constituirse, o que Dios, mejor, que Dios lo constituya en su Hijo, acepta al Señor, obedézcale a Él,
viva para Él, alábelo a Él, nazca de nuevo, sea una nueva persona. Usted no tiene por qué parecerse a los del mundo, no. Nosotros marcamos la diferencia. Dios cuenta con nosotros, un pueblo cristiano que a pesar de las adversidades estamos en pie. A pesar de las luchas, a pesar de las batallas, a pesar de la pandemia, a pesar del aislamiento, a pesar de tantas cosas, estamos en pie. Nos sostenemos como viendo al invisible, porque Él es espíritu y Él es verdad. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza y a Él sea la adoración. Amigo, acepta a Jesús, porque Él es único y no hay otro como Él. Acéptalo. Hermano querido, sigamos adelante. No desmaye, no se detenga. Sigamos adelante en victoria. Vivamos para el Señor. Alabemos a Dios, glorifiquémoslo a Él. Disfrutemos como hijos únicos estas bendiciones únicas del único Dios. Amén. Vamos a orar, dando gracias a Dios, porque Dios es bueno. Él ha sido bueno con nosotros. Y a pesar de tantas cosas, Él nos sostiene fuertes, vigorosos y verdes. Aleluya, aleluya. El anciano no es solamente el que está canoso, aunque es un anciano, pero el anciano que habla la Biblia es aquel que ha alcanzado una madurez, es aquel que ha alcanzado todas estas bendiciones de Dios. Así de que humanamente puede ser un joven, o humanamente puede ser un anciano, pero si ha alcanzado las bendiciones, si es un cristiano maduro, ese anciano maduro en el conocimiento de Dios, aleluya, esa persona aún en esa vejez, porque es ahí donde se va a fructificar, donde va a haber fruto y fruto en abundancia. Digámosle al Señor que nos ayude a crecer, que nos ayude a madurar, que nos ayude a perfeccionarnos cada día.